Bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Bueno, nosotros en esta propuesta del colegio, de estas jornadas sanisidrenses, para trabajar sobre este tema troncal que tiene que ver con el control de convencionalidad y esta situación transversal que se da entre el control de convencionalidad y todas las áreas en las que trabajamos como auxiliares de justicia, en las que trabajamos como abogados, en las que nos desarrollamos. Lo convocamos y agradecemos enormemente, ahora lo va a presentar Gustavo, pero agradecemos enormemente que hayas venido, al doctor Alejandro Nató. Él nos acompañó también cuando festejamos los 10 años de la mediación en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que entendemos que este es un tema central que ya se viene trabajando, vos lo venís trabajando desde hace rato, esta visión del control de convencionalidad y su implicancia en la mediación, y su implicancia en el rol que debemos asumir nosotros los mediadores. Así que bueno, hablando con el doctor Gustavo Pícolo del instituto, pensamos en Alejandro, lo convocamos y presentas vos, Gustavo. Sí, también se nos ocurrió convocar a Alejandro porque además de mediador reconocido, especialista en conflictos públicos, también tiene su cátedra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y a partir de ahí confluyen ambas disciplinas en el tema que vamos a abordar hoy. Para hacer un breve resumen de su currículum, Alejandro es abogado, mediador, especialista en conflictos públicos, tiene una maestría en cooperación internacional, una maestría en resolución de conflictos, es doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es titular de cátedra de Derecho Privado de la CBC y profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así que bueno, el currículum es mucho más profuso, pero tratamos de hacer un resumen para poder escucharlo y bueno, aprovechar todo lo que nos tendrá para contarnos. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitar, por compartir la mesa. Vamos a conversar, ¿sí? Y los invitamos a conversar más allá de algunos puntos que me gustaría delinear. En ese sentido, cuando hablamos de la etapa que transitamos, siempre nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo quienes piensan la etapa, porque hay una orfandad de códigos interpretativos muy importante, que estamos con complejidades, incertidumbres, con ambigüedades, y la realidad es que no alcanza eso para poder explicar absolutamente nada de cómo genera un camino la sociedad y cómo genera un camino también el acompañamiento jurídico a la sociedad que tenemos. Hay como cierta dinámica de relación y de inercia entre lo que son los tiempos de lo jurídico con los tiempos sociales. Los tiempos sociales van mucho más rápido que los tiempos jurídicos, y en algunos casos los tiempos jurídicos se adelantan a los tiempos sociales. En cuanto a lo que es ampliación de algunos derechos, y bueno, hay una realidad que todavía en algunos sistemas jurídicos, en algunas provincias, hay resistencia para poder asimilar determinado tipo de derechos que ya están previstos dentro de lo que es incluso el Código Civil. Más allá de esto, lo que pretendo decir es que yo venía que nosotros mucho tiempo estructuras que tenían que ver con lineamientos de los mecanismos de gestión constructiva de conflictos. Esto es modelos, esto es estructuras de pensamiento, formas de mirar los conflictos. Y le dimos poca importancia a lo que es la conflictología, a lo que es las cuestiones de la cultura, lo que tiene que ver con el mundo de las causas raigales que dan vida a los conflictos para trabajar lo que podríamos llegar a decir el conflicto que nos traen. El conflicto que nos traen.
Y a veces el conflicto que nos traen no es el verdadero conflicto. O no está la causa arraigada del conflicto en el conflicto que nos traen. Y mismo en el desenvolvimiento, en el desarrollo de la propia mediación, nos vamos dando cuenta que el conflicto quizá está en otro lugar. Pero trabajamos el conflicto que nos traen. Hay elementos de satisfacción del sistema, por otro lado, que vienen de aquella enseñanza de la mediación, de esos viejos enlatados, le digo yo, y lo digo así porque los traspolaron como si fuera una cuestión de posible aterrizaje en dinámicas sociales, en lógicas donde la sociedad para un lado te traen estructuras que tienen más que ver con visiones del conductismo, de lo que puede llegar a ser la profundidad del conocimiento en materia de gestión constructiva de conflictos. Entonces falta mucha conflictología, falta mucha teoría y hay mucha herramienta. Y después ves qué haces con la herramienta. Todos ya sabemos que cuando tenés un bisturí, si no estudiaste anatomía general, difícilmente sepas qué hacer con el bisturí. Pero lo que sí es cierto es que primero los modelos de mediación, cuáles eran los objetivos de los modelos de mediación, ir hacia los acuerdos como elemento de satisfacción del sistema. Cuando vos hablas de reconocimiento, revalorización y cambio de relación, ya te miran como diciendo, el sistema te mira como diciendo, esto no me sirve. Y cuando le adosás el cambio de historia a partir de las narrativas, de pellizcar las narrativas, de los andamios, de la posibilidad de construcción de andamios a partir de nuevos vínculos que se van generando, dejando atrás las historias y co-construyendo nuevas dinámicas de valor para las mismas partes, el sistema te dice, esto no me sirve. Entonces acá es donde empezás a decir, bueno, ¿cuánto de lo que le podría servir al sistema no le está sirviendo al sistema y cuál es el problema por el cual no le sirve al sistema? Y cuánto de los avances que ha tenido desde que aprendimos mediación hasta ahora del mundo de lo jurídico se ha abierto a través de la puerta que abre el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, donde el bloque de constitucionalidad forma parte de lo que es la estructura jurídica de nuestro país, aceptada con consenso, que esa es la estructura jurídica de nuestro país, no porque lo diga la Constitución, sino por el consenso que hay para que esto sea así, que le abre la puerta a todas las convenciones del mundo de los derechos, de los derechos humanos. Y esas convenciones de los derechos humanos nos traen muchos mandatos para los operadores jurídicos. Y la pregunta es, ¿un mediador es o no es un operador jurídico? Y en esa pregunta que yo me formulo, si eso no es un operador jurídico o un mediador, no tengo otra respuesta que decir que sí lo es. Sí, claro que lo es. Porque tiene una obligación legal, porque tiene un resguardo jurídico, porque tiene una especie de delegación de funciones de lo que es todo el sistema y una confianza del sistema para hacer lo que hace. Y en ese sentido, en esa confianza que le otorga el sistema para hacer lo que hace, hay algunas cuestiones que nos han enseñado también en esto de la neutralidad, que somos como insípidos, incoloros, inoloros. Y la verdad que no sos ni insípido, ni incoloro, ni inoloro. Si sos un operador jurídico, tenés en las relaciones jurídicas un lugar. Indudablemente lo tenés ese lugar. Y ese lugar no siempre es ejercido en nombre del temor de perder la imparcialidad. Porque nos han enseñado que, cuidado, no digas nada, porque si decís algo, estás distorsionando lo que puede llegar a ser el sistema en el cual fue concebido la mediación como tal. Claro que yo vengo de trabajar mucho el campo social, urbano, territorial. Donde ahí sí me puedo atrever a decirles a todos los mediadores sociales, miren, recuerden que está el convenio de Escazú, que no hay manera, del acuerdo de Escazú, no hay manera de no escuchar a aquellos que son afectados por temas de cuestiones socioambientales. Pero está la Convención del Niño también, donde los niños tienen que ser escuchados. Está también el artículo 12 de la Convención Internacional del Niño, que dice que tenés que escuchar a los niños. Está también la Convención de Adultos Mayores, donde tenés que escuchar a los adultos mayores donde sean afectados sus derechos.
Está también la Convención para las Personas con Discapacidad, donde tenés que tener en cuenta que todas las personas con discapacidad tienen que ser incorporadas en el campo de lo que puede llegar a ser las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, o por lo menos las organizaciones que trabajan con ellas. Todo con nosotros, nada sin nosotros. Fue el planteo que se hizo cuando se constituyó la constitución de la Convención para poder llevar adelante un proceso muy participativo en el cual le dieron lugar a todas las organizaciones sociales internacionales para hacer esa convención. Todos con nosotros, nada sin nosotros. Y ahí viene un tema donde yo me pregunto, ¿estamos preparados para escuchar? ¿Y qué hacemos con lo que escuchamos cuando escuchamos? ¿Sabemos administrar lo que escuchamos? ¿Nos enseñan a escuchar? Quizás nosotros en el mundo de la mediación somos los más preparados para escuchar, pero ¿cómo se administra lo que se escucha? En función de esos derechos de esas personas que están fortalecidas convencionalmente y no sé si le otorgamos el lugar que le tenemos que otorgar. Hay derechos económicos, sociales y culturales que trae el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ambientales se le agrega también, porque el PISDEX se le agrega también la A, los DESCA más que los DESC, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ahora, y sin embargo esos derechos son de poca efectividad porque dependen de los presupuestos. O sea que estamos sabiendo claramente que alguien quiere hacer operativo un derecho y se encuentra con que la misma justicia le dice que los recursos del Estado son finitos. Pero claro, no hay una preocupación del Estado por ver por qué son finitos los recursos del Estado, porque detrás de esto puede haber corrupción, detrás de esto puede haber endeudamiento, detrás de esto puede haber un montón de cosas que también apocan el presupuesto. Pero el problema es que los recursos del Estado son finitos, entonces si yo quiero una vivienda, no me dan una vivienda, pero tengo derecho a la vivienda, pero no me dan la vivienda porque los recursos del Estado son finitos. Entonces puede ser un saludo a la bandera un derecho humano, pero la pregunta es, en la operatividad de los derechos, cuando esos derechos se han transformado en el bloque de constitucionalidad, y al mismo tiempo algunos están constitucionalizados, como los derechos económicos, sociales y culturales, la verdad es que termina siendo un tema de posible frustración social. Por eso yo digo, cuando hablo en la tensión de derechos, entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, por un lado, cuando está en tensión, hay un desalojo en un lugar, ahí está en juego esa tensión, ahí se podría ponderar derechos, ahí podría venir Dworkin, Alexi, Buligin, el Churrón y decirme cómo hacer esa ponderación de derechos, pero yo no voy a ir a ese lugar, porque ese es el rol de un juez. Pero sí cuando están allí las partes en tensión y alguno viene con un derecho, yo le tengo que habilitar el lugar como para que haga valer ese derecho. Entonces, por eso digo, una cosa es el campo de lo social urbano territorial en cuanto a cómo diseño una estructura de participación, y en esa estructura de participación tengo que tener en cuenta que el derecho humano a la participación es un derecho humano, y tengo que ser garante de esa participación. Y otra cosa es lo que pasa en lo prejudicial, en el mundo prejudicial, cuando me traen una causa. Y es aquí donde cuando me llega a mí los primeros pasos de una demanda que después se va a transformar en demanda. O sea, demanda previa obligatoria en algunos casos, demanda voluntaria en otros casos, pero llega como parte del sistema al mundo de la mediación. Y ahí es donde digo, la mediación está lo suficientemente preparada para, o los mediadores, como operadores jurídicos, están lo suficientemente preparados como para intervenir dentro de lo que puede llegar a ser el mundo de esa tensión que se da entre lo legítimo y lo legal, esa tensión que se da entre lo legal que existe y lo legal que no se cumple, esa tensión que existe entre el mundo de las personas desfavorecidas, más allá que tengan las 100 reglas de Brasilia para las personas con vulnerabilidad en cuanto al acceso a la justicia, o verdaderamente nos pasa que hacemos caso omiso en nombre de la neutralidad y
y hacemos la vista gorda y dejamos pasar lo que vemos. Más allá que entendamos que lo que estamos viendo puede llegar a ser una discriminación, como puede llegar a ser una discriminación por las reglas de Beijing, como puede llegar a ser una discriminación por lo previsto en la Convención de Belém do Pará para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y al mismo tiempo puedo tener esa discriminación ante mis ojos, y en nombre de la neutralidad no digo nada. Y en nombre de la neutralidad incluso, porque me enseñaron a ser neutral, no llamo ni siquiera a una reunión privada con los abogados para plantear determinado tipo de cosas que tengo que plantear, para dejar de ser insípido, incoloro, inoloro, como me enseñaron. Ahora, si no lo discutimos en algún momento, no conseguimos nuestro lugar como verdaderos operadores jurídicos que somos, porque lo somos operadores del sistema. Y cuando estamos viendo que hay un desfase en algunas de las cuestiones del sistema, en las cuales nosotros podemos hacer algún aporte desde la legalidad, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Incluso a partir que la Corte Interamericana de Justicia ha planteado que el control de convencionalidad no es exclusivamente judicial, sino también es de todo el sistema administrativo estatal y de otros operadores jurídicos, yo creo que nos hablan a nosotros los mediadores. No le hablan a otros. Ahora, el mundo de la mediación todavía no tomó nota que nos hablan a nosotros. Claro, pero con la neutralidad no nos deja espacio para decir absolutamente nada. Y entonces, aquellos enlatados como vinieron, ¿son lo suficientemente apropiados para poder estar amoldados a la realidad jurídica, donde en el bloque de constitucionalidad hay un sinnúmero de normas que me están abriendo paso a mí para que yo tenga que decir algo respecto a esto y yo no lo puedo decir en nombre de cómo es el formato de la mediación? Y entonces ahí es donde vengo a problematizar y decir, ¿no será que el enlatado hay que replantearlo? Y ahí es donde me propongo discutir algunas cosas del enlatado con ustedes a partir de la problematización. Digo, en los centros de asistencia jurídica comunitaria que hay en los barrios críticos, para no llamar villas a las villas, porque de hecho no quieren algunos llamar villas a la villa, pero las villas siguen siendo villas porque los villeros siguen llamándose, autoafirmándose desde el lugar del villero. Entonces lo menos que puedo hacer es tratar de tapar el sol con un dedo y tapar la identidad de alguien por querer ponerle el nombre de barrio a algo que no es un barrio. La villa sigue siendo villa, como los cantegriles en Uruguay siguen siendo cantegriles, como las favelas en Brasil siguen siendo favelas y como los campamentos en Chile siguen siendo campamentos. Entonces, en una villa yo tengo dos partes, que uno va a desalojar al otro, y yo, en nombre de la autonomía y de la voluntad, como mediador, hago la mediación y acepto y firmo un acuerdo. Social, porque tiene la obligación también de proveer al menos, o decir al menos algo respecto al tema de vivienda digna. Y entonces, ¿cuánto de mala praxis hay en nombre de cuando llevamos adelante algún proceso de mediación, en nombre de quedarnos solo con la autonomía de la voluntad, a partir del mandato legal que tenemos, por el artículo 75, inciso 22, y toda la normativa internacional que hay incorporada dentro de nuestra normativa, muchas de ellas ya, y todavía otras directamente están en esa norma que tiene el mismo rango jurídico constitucional que nuestra propia Constitución. Y la pregunta que me sigo haciendo es, ¿no será que tenemos que replantear algunas cosas? Primero incorporando más conocimiento al mediador, y esto tiene que ver con la formación. ¿No será que a los mediadores hay que enseñarle también Derecho Internacional de los Derechos Humanos? Y no solo herramientas cuando los formamos como mediadores. Y en esto entra también la perspectiva de género, y en esto entra también las cuestiones de la cultura, porque hay un derecho humano a la diversidad cultural, pero cada vez que tengo un problema de diversidad cultural, en esa tensión de derechos enorme que existe en ese problema de la diversidad cultural, donde alguien dice yo quiero hacer una fiesta, o alguien en cualquier país del mundo quiere usar un velo, bueno, son los problemas más complejos del mundo, donde eso se dirime a través del diálogo, y nosotros no sé si estamos tan preparados para entrar a ese tipo de diálogos, a partir de la no formación de los mediadores en esto. Entonces yo creo que la ampliación de la formación de los mediadores tiene que apuntar a cuestiones ambientales, socioambientales, porque el acuerdo de Escazú nos obliga a estudiar eso,
a ver la cuestión indígena con lo que tiene que ver la cuestión indígena, con el convenio 169 de la OIT, donde también tengo que escuchar a los indígenas. Y donde tengo que trabajar muchísimo, que es la escucha. Porque estoy verdaderamente muy consustanciado con el tema niñez y el sistema de protección de la niñez. Y digo, cuando un niño plantea algo, y nosotros lo escuchamos al niño, ¿estamos en condiciones de hacer algo con eso que escuchamos? ¿Le vamos a dar bolilla o no le vamos a dar bolilla a lo que dice el niño? ¿Y cómo se arma esto de darle bolilla o no darle bolilla a lo que dice el niño? Todos los mediadores y mediadoras están preparados para esto. Porque una cosa es, a los niños hay que escucharlo, lo decimos todos. Ahora, escuchamos a los niños, ¿y después qué hacemos con lo que dicen los niños? ¿Todo lo que digan los niños hay que hacerlo? ¿Cómo administramos eso con las partes? Y creo que de esto se trata la necesidad de ampliar el conocimiento en el campo de lo que es la gestión constructiva de conflictos, y no quedarnos exclusivamente con el enlatado viejo de la mediación, donde era una negociación asistida. Entonces me enseñaban a separar personas del problema, buscar criterios objetivos, buscar la mejor alternativa de acuerdo negociado, la peor alternativa de acuerdo negociado, y me decían que ellos iban a negociar delante mío, que se tenían que disociar, subiéndose al balcón. Claro, con eso solo yo tengo después que lidiar con las tensiones de derecho en un corte de ruta, por ejemplo, donde unos tienen derecho porque tienen libertad de expresión, libertad de reunión, y otro tiene el artículo 194 del Código Penal que lo quiere aplicar, y vienen acá delante mío, donde hay dos partes que están en las mismas condiciones jurídicas, y que esto es lo más interesante que tenemos los abogados para poder pensar el derecho, que es cuál derecho vence al otro. Y nosotros los mediadores, insípidos, incoloros, inoloros, cuando se están dirimiendo cosas de convencionalidad delante nuestro, no tenemos nada para decir. Somos tan neutrales. Yo estuve en un congreso, y ya cierro, yo estuve en un congreso mundial de mediación que se hizo en Bolivia, donde vino Evo Morales y dijo, ninguno de ustedes, y éramos 1200, ninguno de ustedes son neutrales, ninguno de ustedes son imparciales. Porque pertenecen de algún modo a alguna institución, porque pertenecen a algún sector social, porque tienen ideología, porque tienen ideas. Entonces ya eso les quita gran parte de eso que ustedes llaman neutralidad e imparcialidad. Las personas que más gastado tengo los zapatos por haber andado mucho, y la verdad que no he visto nunca un mediador cuando vino un obispo de la iglesia, cuando vino un mediador formal de alguna institución, que pudiera esgrimir la neutralidad. Y ahí nosotros nos quedamos todo un congreso discutiendo la neutralidad. Y la neutralidad es un lugar en conquista, conquistarlo. Por eso el principio de la multiparcialidad es mucho más fuerte que la imparcialidad, esto de que puedo ir, llegar a vos y volver sin temor a que se me pierda la imparcialidad, o ir, acercarme a la otra parte y volver teniendo un eje sin que se me pierda la imparcialidad. Pero la realidad es que tenemos que tomar conciencia que hay que perder algunos temores, tener otro tipo de participación en las mediaciones, mucho más proactiva de la que teóricamente aprendimos cuando nos enseñaron los principios básicos de la negociación asistida que llamaban mediación. Y empezar a tener ese rol como operadores jurídicos que tenemos que tener, que cuando vemos algo que nos genera resonancia a partir de lo normativo, lo podemos plantear nosotros también. Y esto no es pasar a ser conciliadores, ni estar sugiriendo ni recomendando, sino diciendo, esto delimita la legalidad del tema, esto se puede, esto no se puede a partir de lo normativo, tenemos que convocar a otros que no están siendo convocados aquí. Esta mediación no se puede hacer porque falta una parte, el Estado tiene que estar presente. Todo esto debería ser un rol a reivindicar por parte del campo de la gestión constructiva de conflictos. Siempre cuento, y lo último que digo, algo que hacen los periodistas. El periodista discute para atrás cuando quiere sacar una nota. ¿Qué es discutir para atrás? Y discute con el editor, porque el editor le dice que esa nota no sale, porque atenta contra los intereses del medio, atenta contra el que publicita, y el periodista se da vuelta y discute. Y dice, esta nota, en nombre del buen periodismo, el buen periodista discute. Ese buen periodista que pretende que en la vida democrática la gente tome buenas decisiones a partir de conocimiento de los hechos, la verdad, que se construye a través de la noticia, de la noticiabilidad.
Eso se discute muchas veces en nombre de la ética del periodismo. Nosotros aceptamos, no digo que mansamente, pero aceptamos que el sistema es lo que nos da el sistema. Y me parece que han pasado muchas cosas en los últimos 30 años, desde que empezamos con la mediación, 28, desde que empezamos con la mediación hasta ahora, como para por lo menos darnos un debate a nosotros mismos, que si se le abrió la puerta a lo jurídico normativo, en serio, porque una cosa es la Constitución del 94 que le abrió el artículo 75, inciso 22, y después apareció la mediación también al calor de todo esto, porque apareció justo en el mismo momento que la reforma constitucional, el campo de la mediación, fueron concomitantes, y teóricamente ya toda esta normativa está incorporada. No, no. ¿Saben por qué no? Porque tardó mucho en aceptarse, en tener aquiescencia, en aceptarse la instancia de la Corte Interamericana dentro de nuestro país, en aceptarse que determinado tipo de derechos fueran derechos, porque antes ni para los jueces eran derechos siquiera. Entonces, esto realmente que forma parte de la cultura jurídica y de la evolución del mundo jurídico. Hoy ya estamos hablando de la justicia dialógica, porque la justicia misma se está replanteando a partir del caso Mendoza cuál es su rol como justicia. Bueno, los mediadores también tenemos que empezar a pensar la apertura de nuestro rol, un rol mucho más proactivo, un rol que no sea sugiriendo y recomendando, sino que sea, sí, marcando los límites de legalidad. Y la falta, quizá, de darnos cuenta que con la autonomía de la voluntad sola, en algunos casos, no alcanza, porque no estamos nosotros cumpliendo la ley. Yo siempre digo, y lo último me planteo, ¿cuántas suturas simbólicas más le tenemos que agregar a las insuficiencias del sistema? Y planteo esto porque, en nombre de aceptar las cosas como vienen, somos funcionales o formamos parte de eslabones de una cadena de funcionalidades donde si nos conviene nosotros lo hacemos y en nombre del trabajo, en nombre de los honorarios, en nombre de lo que corresponda y punto. Pero ese no es el lugar verdadero del principio. Bueno, hay que discutir de nuevo lo nuevo, discutir el rol del mediador en la etapa social que estamos viviendo y en la evolución jurídica que hemos vivido. Disculpen que di mucha lata, pero... No, al contrario. ¿Alguien que quiera...? Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Se puede ser realmente en el rol de mediador insípido, incoloro, inodoro? ¿No hay un bagaje cultural que traemos por formación, cultura, etcétera, y que nos condiciona en nuestras intervenciones? Sí, totalmente, te la contestó Evo Morales, claro, porque cuando yo decía, nos dejó todo el Congreso discutiendo eso, nos quedamos 2 días discutiendo la imparcialidad. Y hasta dónde esa imparcialidad era verdadera o era simplemente un cliché. Yo cuento siempre una anécdota que también pasaba en aquel momento, que me pidieron que hiciera un curso de mediación en la provincia de Neuquén. Y la defensora del pueblo de Neuquén me dice, ¿a quién convoco? Para un curso de mediación comunitaria. Y yo le dije, bueno, convoca gente que tenga ductilidad, que tenga una personalidad no autoritaria. Me parece que tenés que buscar ese tipo de perfil, y al mismo tiempo que sepa escuchar, que tenga la suficiente flexibilidad como para poder generar empatía con las personas. Y le escribí eso, porque antes había correo electrónico, no teníamos WhatsApp. Y me contesta el correo electrónico diciendo, si encuentro una así en Neuquén, yo me caso. Y la verdad que eso tiene que ver con lo cierto, ¿no? Esto es lo cierto. Creo que se nos nota de dónde venimos, cómo somos, quién nos paga. Por ejemplo, cuestiono mucho lo que es el diálogo minero, porque en el extractivismo, las mineras contratan mediadores para trabajar, para hacer diálogo y evitar la judicialización. Y esto no está mal desde el punto de vista empresario. No lo cuestiono desde el punto de vista empresario, lo cuestiono desde el punto de vista del mediador que no es transparente cuando trabaja con los actores sociales. Entonces, si vos llegás a los actores sociales, a vos te paga la empresa, y le decís que sos mediador, y algo
Bueno, mediador vas a ser, pero le tenés que explicar que te paga la empresa. Y si te paga la empresa, un poco inclinado está dentro de lo que es tu imparcialidad, ¿no? O tu parcialidad definitiva. Digo, se nos nota, la gente nos pregunta quién nos paga, de dónde venimos, si te paga el sistema, si no te paga el sistema, hasta dónde vos estás comprometido con determinado tipo de causas y hasta dónde no. Por eso nos gustaba mucho más esto de la multiparcialidad que la imparcialidad. Y ya no la neutralidad, porque la neutralidad, esa palabra quedó en desuso. Quedó en desuso. Si la siguen escribiendo en los libros, pero esa palabra está en desuso. Está en desuso por todo esto que estamos hablando. Y la imparcialidad es un lugar a conquistar, porque depende mucho de la legitimación de las partes y de las posibilidades que tenemos nosotros de hacer lo que hacemos, a partir de nuestros supuestos, de nuestros presupuestos, de nuestras hipótesis, si dejamos entrar o no las hipótesis de las partes al campo de lo que es el protagonismo verdadero de las partes, y después las distorsiones que nosotros generamos en nombre de cómo salen las mediaciones. Y esto, sí, ya a esta altura lo hago como una crítica. ¿Por qué? Y porque en muchos lugares no se hacen bien mediaciones. Se lleva adelante como un mero trámite, no hay ni discurso de apertura. Después sigue como diciendo, bueno, ¿se pusieron de acuerdo? No, ¿y por qué no charlan a ver si se ponen de acuerdo? Todo lo contrario de lo que aprendieron en un curso de mediación lo hacen en una mediación. Entonces vos decís, bueno, a mí me ha pasado, voy con dos partes, con sus respectivas parejas a una mediación, y las parejas estaban muy enfrentadas, y yo voy como abogado de parte a la mediación, y voy con uno que en verdad le costaba mucho llegar allí porque las mujeres estaban muy tensas, y cuando llego, era el sistema oficial de mediación, llego y la mediadora dice requiriente y requerido. Bueno, acá están, parejas y parejas, dos parejas. No, requiriente y requerido, fulano de tal y mengano de tal. Y ahí la mediación fue el conflicto, porque dejó a las dos mujeres que no eran requirente requerido, las dejó peleándose del otro lado, y yo entro a la mediación con las dos partes. Y digo, pero ¿no te das cuenta que tenemos que traer también a esas personas que forman parte del requirente y requerido? No, la ley dice requirente y requerido. Entonces digo, en nombre de la formalidad también nosotros muchas veces generamos la distorsión de lo que son los principios de la mediación. Y luego, cuando terminó la mediación, que llegaron a un acuerdo ahí adentro, yo tuve que ir a un bar para hacer otra mediación con las mujeres que estaban totalmente peleadas en la antesala de la mediación. O sea, que era como llevar a dos personas enfrentadas a enfrentarse más en un lugar que nadie las protegía. Y las dejamos solas para matarse ahí adentro. Digo, ¿y esto no forma parte de lo que son las distorsiones del sistema? Sí. ¿Y no tenemos que rediscutir parte del sistema? Y yo creo que sí, que es hora. Yo creo que es hora. Es hora por cómo evolucionó la sociedad, porque cuando hablamos de principios de derechos humanos, hablamos también para los sectores vulnerabilizados, y son sectores que a veces han perdido la voz y nadie los va a buscar. O sea, y no los traemos ni siquiera a nosotros, porque no nos damos cuenta que no están, si no están entre las partes, no están, y a veces son voces que deberían estar. Sí, ese es un tema, ¿no? El tema de las voces que se pueden, no, por favor, que se pueden encontrar ausentes. Creo que este planteo desde el control de convencionalidad y nuestro rol de mediadores abre muchas puertas, ¿no? Porque abre puertas que en algún caso hasta se han considerado tabúes, como la participación de los niños en la mediación, para lo cual tenemos que estar preparados para poder escuchar, pensar en redes, hoy en el curso del día tuvimos algunas ponencias que incluso hablaban de esto, ¿no? De la escucha del niño, del acompañamiento del abogado del niño, y cómo esto implica el control de convencionalidad. Voces como la de los adultos mayores, que forman parte de estos esquemas. A mí me gustaría preguntarte si hay alguna otra pregunta, si no... Yo tengo una sí. pregunta. No entiendo cuando vos dijiste que había que darle intervención al Estado. Bien, la aclaro por acá entonces, para que quede en la filmación, que preguntan sobre cuál sería la manera en que se le podría dar intervención al Estado en alguna de las causas. Sí, ahí eso apuntabas, ¿no? Claro, ahí tiene que ver con el diseño. ¿Por qué? Porque hay mayor tipo de flexibilidad. Para un mediador de un centro de asistencia jurídica del Ministerio de Justicia, el que planifica la acción es el mediador. Entonces no es que le llegue un caso que está presentado ante el servicio de mediación y te viene
el caso a vos, por sorteo o porque te vino, voluntariamente. Si no, ahí lo puedes planificar. Entonces ahí digo, si quien puede planificar cuando llega la parte A y la parte B, no es capaz de decir, acá tiene que estar presente el Estado y convocar a los organismos del Estado que tienen algún tipo de responsabilidad, hay una mala praxis en ese planteo de quedarnos solo con el convenio de acuerdo que puedan llegar a tener las partes, o con el convenio que puedan llegar a tener las partes de desalojo o de desocupación de la casa a los 3 meses, pagando lo que fuera, según a lo que hayan llegado las partes. Porque, queramos o no, los contratos son ley para las partes, pero algunos son ilegales cuando hay un orden público en juego, cuando hay desequilibrio de poder, y cuando hay personas que están en el último renglón social, no tienen otro lugar donde ir, ahí el Estado tiene que tener una presencia. Entonces, si vos no convocás al Estado ahí, en definitiva no haces otra cosa que reproducir una dinámica de sojuzgamiento que el propio sistema te impone. Porque ese sistema de responsabilidad del Estado, porque en definitiva, algo que yo lo doy por sabido, y todos ustedes sé que lo saben, que no es responsable de garantizar los derechos humanos es el Estado. Entonces, si el garante de los derechos humanos no está donde se están vulnerando derechos humanos o donde hay un derecho afectado, en este caso son derechos económicos, sociales y culturales, y el Estado no está, nosotros estamos permitiendo que con la autonomía de la voluntad se supla el rol que el Estado tiene que tener, porque hay, entre otras cosas, no solo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sugerencias múltiples en donde los Estados tienen que reparar, donde los Estados tienen que remediar, según sea el tema, remediar para los casos de socioambientales, cuestiones donde el Estado tendría que haber estado y no estuvo. Y no estuvo. Y después las sanciones para con el Estado. Entonces el Estado tiene que estar presente ahí. Por eso, esa persona tiene que decir, yo llamo al Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad para que venga y se presente aquí en esta mediación. Y lo puede hacer tranquilamente. Y lo puede hacer tranquilamente. No. Cuando me ha tocado notificar alguna, por ejemplo, me tocó en una mediación citar a IOMA. Sí. Porque no le estaban dando una silla de ruedas. Sí, perfecto. Me encanta lo que estás planteando. IOMA me dijo no, porque por la ley orgánica de la provincia de Buenos Aires no nos podemos presentar a mediación. Sí. Absténgase de realizar un acta que habilite la vía. Yo, por supuesto, no dije nada. Cerré el acta y se inicia juicio. No, está bien, lo que pasa es que es ahí... Sí, es como que se inhiben de presentarse. Claro, porque dice que no tienen facultades para exigir, entonces sí. Y además por la ley orgánica, en este caso IOMA de la provincia de Buenos Aires, no están habilitados a asistir a mediación. Se eximen de presentarse. Se eximen de presentarse, claro. En base a la normativa. Bueno, yo lo que creo que el planteo tiene que estar. El planteo tiene que estar. Y me parece que los mecanismos para poder generar la exigibilidad de la presencia tienen que ver también con esto de, bueno, tiene que estar presente alguien del Estado. Y si no viene el IOMA, tendrá que venir alguien que reemplace, claro. Dice que no se deben presentar, o sea, el informe fiscal dice que no. Entonces ahí estamos... Sí. No, pero es muy lindo esto de discutir derecho con los abogados. Si no saben derecho, no saben derecho. El fiscal tampoco. Bueno, pero a ver, en los derechos humanos, para algunos operadores del sistema judicial, no es del todo claro. Yo cuando digo esto me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero lo discuto primero con mis alumnos, después lo discuto también con los jueces, después discuto en las causas judiciales para que entiendan que hay determinado tipo de normas que tienen que estar ahí adentro y que no las están poniendo. Porque me parece que la argumentación jurídica tiene que ver con esto, tiene que ver con el planteo de abrir los ojos donde todavía no se abrió. Es un proceso largo esto, donde en un corte de ruta, por más que me moleste que alguien corte una ruta o no corte una ruta, en nombre de la ambulancia, en nombre de los bomberos, hay una discusión enorme, ahí tienen que tener derecho a pasar, no derecho a pasar, pero hay otros derechos también en juego. Pero yo le llevo esto a la judicialización, y es más fácil aplicar el artículo 194 del Código Penal, quien impidiera el tránsito será sancionado, que ir a lo jurídico normativo superior, que tiene que ver con la Constitución Nacional y que tiene que ver con las normas internacionales que dan
lugar al derecho a la protesta. Entonces, bueno, cuando es más fácil, hay pereza también, pereza jurídica, y no hay tiempo tampoco. Esto también, permitime que te diga algo. Yo tengo una amiga que es jueza en un distrito muy grande, jueza federal, firma 28 amparos por día. Si vos le preguntás, ¿tenés tiempo para hacer en serio una sentencia? No te va a decir que no, pero tampoco te puede decir que sí en serio. ¿Sí? Porque si vos firmas 28 amparos por día, tenés que argumentar los amparos, más allá del corte y pegue, tenés que argumentar los amparos y verdaderamente tenés que hacer justicia. ¿Y cuántas sentencias te puedes llevar a tu casa? ¿Cuántas sentencias podés hacer en serio? Cuando hice mi tesis doctoral, hice un trabajo de campo sobre esto de la no aplicación de los derechos fundamentales y que los derechos de forma se imponen sobre los derechos fundamentales de las personas. Y en el trabajo de campo pregunté a algunos jueces, entonces me decía uno que me pareció una maravilla. Dice, un juzgado es como una fábrica de hacer fideo. Fideo, pasta seca, no pidas pasta rellena. Pasta rellena, pedirla arriba, porque no tenemos tiempo. No tenemos. La verdad es que tenemos 3 empleados en total, 2 secretarios, hay que ver si trabajan todos. Y algo de razonabilidad tiene. Yo trabajé en la justicia 15 años. Algo de razonabilidad hay en ese planteo también. Entonces digo, bueno, le vas a pedir que argumentes desde una normativa internacional que todavía no está muy desmenuzada desde el punto de vista. Sí, hay muchos que lo hacen, claro que sí. Casi todos lo deberían hacer, todos lo deberían aplicar, pero muchas veces no es factible desde el factor temporal. El factor temporal pesa. Sí, cómo no. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, yo me quedé enganchado con el tema de neutralidad, creo que tiene que ver mucho la actitud nuestra como mediadores y un cambio de paradigma que se viene dando. Estoy en casi todo de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor, que tenemos que cambiar. Yo me acuerdo cuando viví hace 10 años, media, creo que no le hicimos caso, porque él hablaba de más allá de la neutralidad ya, y creo que no, creo que yo me acuerdo de haberme choqueado, porque era justamente lo que nos habían enseñado era muy distinto a lo que decía Meyer, por lo menos. Sí, sí. Con lo cual siempre me pregunté, siempre las capacitaciones hago la misma pregunta, aparte de otra que tiene que ver con los temas que se dan, pero me pregunté siempre, una pregunta que tiene 2 caras en una misma, pues, ¿quiénes somos cuando mediamos o quiénes, y también quiénes debemos ser? Siempre me pregunté a partir de haber leído a Meyer y con esta actitud, porque también está una frase que aparece siempre, que yo leo un montón de cosas, y me aparece una frase diciendo, cuando el mediador es más invisible, es cuanto mejor se da el proceso de mediación. Esa frase es mortal. En este momento, la verdad que queda en un desuso total. Pero eso fue lo que nos enseñaron. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio radical en la actitud, por eso no estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Sí, sí, sin duda creo que es una invitación, la ponencia del doctor es una invitación a repensar no solo a discutir, sino a repensar quizás nuestro rol, a repensar en qué necesitamos para poder cumplir ese nuevo rol que deseamos mantener. Y esto que él decía, ¿no? De cuánto de lo que podría servir no está sirviendo, a pesar del esfuerzo personal. Creo que Hay algo alrededor de lo que dice él y lo que planteas vos que tiene que ver con el rol del mediador y la actitud. A mí me asignan la facultad, a vos, a todos ustedes como mediadores, le asignan la facultad de tener la garantía del equilibrio del poder, de conducir un proceso y al mismo tiempo de dar cobertura a la legalidad del acto. Porque vos estás dando, de algún modo, la formalidad de la legalidad del acto que se está llevando allí adelante. Y después, por otro lado, te enseñan mediación diciendo que tu lugar es súper humilde, que vos tenés que dibujar una carita donde hay una boca muy chiquitita y orejas muy grandes, y esa carita redonda donde la boca es muy chiquitita y las orejas muy grandes. Y no está mal que te lo enseñen así, porque si no, por ahí, tu hipótesis avasalla la hipótesis de las partes. Los protagonistas dejan de ser las partes y pasas a ser vos. Pero en esto está la profesionalización. Yo siempre digo que hay que trabajar con acción sin daño, minimizar todos los riesgos y maximizar todos los recursos que tenemos.
Y en esto de maximizar los recursos, si me tengo que quedar callado ante todo lo que pasa delante mío, me quedaré callado, pero cuando tengo que hablar, tengo que hablar. Porque si algo se distorsiona de todo lo que está pasando allí delante mío, yo tengo que hablar. Y coincido en todo tu planteo. Creo que la visión esta es antagónica ya, la visión de la neutralidad. Ya es una palabra que hace daño. Entonces, si seguimos enseñando nosotros, dándole recursos exactamente iguales, siempre repetimos lo mismo en los talleres, en las capacitaciones, bueno, ¿no será hora de empezar a pensar alrededor de nuestro campo? Y de debatir estos temas abiertamente, aunque alguno venga... yo me peleo con algunos colegas en esto, yo con algunos que tienen grabado en piedra cosas que estudiaron hace 50 años y se las discuto. Como discuto también que todo es sistémico, es una disciplina que se estudió hace 35 años y todavía me aplican siempre la teoría general de los sistemas. Y discuto, pero discuto ¿por qué? Y discuto porque estoy obligado a repensar. A repensar. Así como Ferrajoli manda a decirle a los jueces, miren, ustedes apliquen la Constitución y no vengan a interpretar nada. Nosotros tenemos la obligación de decir, miren, nosotros no podemos ser repetidores de enlatados que aprendimos hace mucho tiempo, porque también a nosotros nos atraviesan nuestras mediaciones, aprendemos con nuestras mediaciones, nos pasan cosas como le pasó a ella con Idioma, que dice, mirá, se exigen de presentarse y hasta el fiscal dice lo que dice. Bueno, una vez el director del registro civil me dice, ¿vos seguís con esto de la mediación? Sí. Pues yo esto se lo conté ya en el encuentro de ustedes. Porque acá tengo una abogada, o un abogado, para no discriminar el género, que viene a presentar una mediación de un divorcio que hizo en su estudio jurídico. Y él, como veía que los mediadores están flojos de papeles desde su criterio, porque esa representación social, que los mediadores saben poco de derecho, existe, no vayan a creer que eso no existe. Esa representación social, que el mediador está flojo de papeles, jurídicamente hablando, la tenía representada en una persona que había hecho un divorcio en su estudio jurídico. Y entonces me llamaba, como compartíamos cátedra, me llamaba para mostrar que no había habilidades jurídicas detrás de los mediadores. Yo decía, mirá, el desconocimiento del derecho también está en la justicia. No es solo en un abogado, el problema es en la facultad de Derecho. El problema también es la judicatura. Cómo se le enseña derecho a los magistrados, cómo se de América Latina. Y al mismo tiempo tenemos abogados que no son directamente proporcionales con ese nombre que tiene la universidad, que salen de esa universidad. Y esto también lo tenemos que empezar a decir. Y si algún mediador no hace bien las cosas, tenemos que decir, mira, no estás trabajando bien. Muchísimas gracias. No, a usted, disculpen que hable mucho. No, al contrario.